Está con nosotros el maestro Benjamín Alba, urbanista. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Erika. Muy buenos días, como siempre. Gracias por acompañarnos, porque a ver, a inicio de esta semana empezábamos peleándonos con el tema de los semáforos en la glorieta de la zona de las Lomas. Pero lo hemos dicho, la problemática es creciente en toda la ciudad. Cada vez vemos más problemas de tráfico, más problemas de saturación de vialidades, menos opciones para transitar, emproblemada la ciudad en general. ¿Qué es lo que está sucediendo, maestro? ¿Y cuáles son esas zonas que hoy están en crecimiento y las problemáticas que están presentando? Bueno, lo primero que está sucediendo es que creo que no tenemos una política, una agenda de movilidad que nos permita decir cómo vamos a ir adecuando nuestra ciudad para el crecimiento que está teniendo. Nosotros empezamos a registrar un crecimiento acelerado, o el segundo crecimiento acelerado, el primero fue en los 70, el segundo crecimiento acelerado fue a finales del siglo, cuando se tuvo el efecto de la instalación de GM. Entonces empezamos todavía a crecer mucho más rápido que el promedio nacional en el tema de las ciudades. Con este crecimiento, pues llegamos a registrar hasta 3% de crecimiento en la población, lo cual ya es una cifra alta en términos demográficos. ¿Qué sucedió? Que nos quedamos sin acciones que permitían ir adecuando una ciudad pequeña a una ciudad de más de 1 millón de habitantes, a lo cual llegamos este siglo. Entonces, una ciudad de 1 millón de habitantes, dicen los expertos, todavía se vuelve sana en términos administrativos, o sea, puedes todavía, porque pues no tiene muchos municipios metropolitanos, no es Guadalajara, no es Monterrey. Claro. Te permite hacer políticas y coordinación entre municipios y entre el Estado y por supuesto entre la Federación, pero además es una zona que interesa para la inversión, entonces es relativamente fácil la gestión de los recursos. En este sentido, pues no estuvimos nosotros trabajando y terminamos convirtiendo literalmente en una calle, que es Carretera 57, pues la avenida más transitada de México, ¿sí? Luego el distribuidor Juárez, que era nuestra entrada principal, pues ahora terminó prácticamente casi en el centro de la ciudad. Y lo que ahora es el nuevo centro, ya estamos hablando de casi el primer cuarto de siglo, para llegar al 2025, pues es la zona industrial, o sea, ahora es el centro de nuestra ciudad. Un poquito en términos espaciales, porque de un lado tenemos la sierra, del otro lado tenemos Pozos, luego está la parte norte que ya no crece, pues está lo que era el centro propiamente de nuestra ciudad, pero estamos creciendo mucho hacia la parte de Villa de Reyes y por supuesto a Santa María del Río. Entonces está convirtiendo esta zona suroriente, que es la zona industrial, y por supuesto Pozos, en el nuevo centro. Entonces todo está confluyendo hacia la zona industrial porque necesariamente nosotros trabajamos la maquila, trabajamos la parte automotriz. Claro. Lo último que diré es, por ejemplo, que ni la pandemia nos paró. Sí. Nuestra actividad económica mueve tanta gente que cuando en el COVID se dijo que no se mueva la gente, fuimos únicamente de las 3 ciudades en México que no bajamos del 50%. Es decir, todas disminuyeron más del 50% su movilidad. San Luis y otras 2 ciudades no lo hicieron, porque tenemos que estar presentes en nuestro lugar. Entonces, tenemos actividades que mueven a la gente y no hemos adecuado esa parte, y tenemos unas vialidades que todavía responden a una ciudad pequeña. Ahora, pensando precisamente que el nuevo centro se está convirtiendo en Carretera 57, que el crecimiento se está dando para esta zona, ¿qué estamos haciendo al respecto? Porque me da la impresión de que esta ciudad y que en general esta zona metropolitana crece por la dinámica laboral, crece por la voluntad de la gente, crece porque ahí están las tierras de quien empieza a generar vivienda, pero no crece con una visión ordenada, con una visión de gobierno, de decir, ahí hay una posibilidad de desarrollo y vamos a incentivar que ahí se genere la vivienda, como sucede en otras entidades vecinas, como es el caso de Querétaro, en donde es la autoridad donde dice, ¿dónde necesito que crezcan? En esta zona vamos a incentivar que allí lleguen las constructoras. Aquí no, parece que es al revés, llegan las constructoras porque tienen tierras, llega la empresa y se instala y entonces la gente quiere estar cerca para no tener que desplazarse, pero no hay este ordenamiento. Yo creo que eso es fundamental porque nosotros ahorita hemos estado creciendo de forma natural, es decir, hacia donde está la empresa, hacia donde está la inversión, conforme va llegando la gente, conforme se van realizando las mismas autorizaciones. Entonces, vamos teniendo un crecimiento natural de la superficie y una expansión. Sin embargo, no existe un conjunto de políticas que vayan dando este ordenamiento o este incentivo, por ejemplo, para que pongamos vialidades más amplias, ¿no? Tal vez. Claro. Eso, por ejemplo, con un desarrollador es muy difícil que digan, oye, es que más de 15 metros de vialidad, pues me restas a mi suelo terreno, y lo tiene que pagar la vivienda. Entonces hay una serie de implicaciones ahí, que a mí me parece que hay 3 elementos importantes que tendremos que analizar. El primero tiene que ver con una reorganización o una reingeniería vial.
Es decir, nuestras vialidades, que son pequeñas, que son de 2 carriles, pues tenemos que crear nuevos circuitos o nuevos flujos que permitan generar esas vías alternas o esos trayectos alternos para no pasar por el mismo lado. Entonces, uno es el tema de organización. El segundo tema es el de infraestructura, que desde antes de Peña Nieto, todavía eras muy chica cuando empezamos a hablar de la vía alterna, ¿no? Ya desde entonces. Ya, antes de Peña Nieto empezamos a hablar en este espacio de la necesidad de una vía alterna, luego ya lo digo, no porque lo dijimos nosotros, pero era un tema ya de agenda política, el tener una vía alterna. Entonces llegó Peña Nieto, después llegó López Obrador, pero después de tanto tiempo no tenemos la certeza financiera para una obra de esa naturaleza. La última que a lo mejor se desarrolló así, pues fue Boulevard Horizontes, que me parece que fue atinado porque desfoga, pero es un problema que trataremos más adelante. Y el último punto que me parece entonces es reorganización vial, el tema de infraestructura y certeza financiera, y el último punto no le hemos apostado nada, que es el tema de suelo. O sea, no podemos seguir creciendo la ciudad de forma natural y no tener suelo, por ejemplo, para saber hacia dónde vamos a crecer. O sea, tú dices ahorita, bueno, ¿por qué estamos creciendo hacia allá? Pues porque hacia allá se está dando, pero ¿por qué no le apostamos al norte? ¿Por qué no vimos qué pasó en la Sierra de San Miguelito? Que ahí se bajaron algunas hectáreas por un tema de cómo el presidente impuso una declaratoria diferente. Entonces, no andamos trabajando el tema del suelo, que es un recurso natural, o fundamental, para tener infraestructura amplia. O sea, ¿dónde vamos a poner un metro aquí en San Luis, ¿no? ¿O dónde vamos a poner vialidades amplias si no tenemos suelo? Entonces deberíamos de tener instituciones que se encarguen de estar gestionando el suelo, pues precisamente para que los derechos de vía no se conviertan en un problema al momento de realizar las obras de infraestructura. Ahora, a estas alturas, porque a ver, esta vía alterna carretera 57 lo dices muy bien, la primera vez que se planteó, que escuchamos al respecto, fue en el gobierno de Marcelo de los Santos Fraga. Bueno. Marcelo de los Santos Fraga, cuando la atracción de la General Motors, él decía, se va a hacer necesario tener una vialidad adicional que permita el tránsito hacia esta zona en desarrollo. Y fue también la época de los parques industriales, de la instalación de los parques industriales. Entonces él decía, pues a ver, en la visión que tenemos, junto con sus funcionarios, necesitamos ir pensando en una vialidad alterna. Desde aquel entonces, y estamos en 2024, a tantos años de distancia, y no se ha construido ni siquiera esa. Para estas alturas, maestro, ¿cuántas vías alternas estaríamos necesitando? ¿Cuántas vías adicionales? Porque pensábamos, por ejemplo, en esto que decías de cómo se está desplazando el crecimiento de la ciudad, y periférico, que se llama así porque quedaba en la periferia, en el alrededor de la ciudad, hoy está dentro del desarrollo urbano. ¿Cuántas vialidades estamos necesitando? Porque, a ver, pensamos en el problema de los trailers dentro de la ciudad, pensamos en el tema del transporte de personal que no acabamos de resolver, etcétera. ¿Cuántas vialidades más estaríamos necesitando a estas alturas? Vialidades yo creo que muchas. Me parece que ahorita sí se requiere definitivamente un nuevo libramiento, un nuevo periférico, vamos a llamarle por la superficie que tenemos. Nosotros ahorita si vamos a Ciudad Satélite, pues ya estamos contando 15, 18, 20 kilómetros desde la parte del centro de la ciudad. Entonces esto nos convierte en una ciudad muy extensa. El periférico ya nos quedó adentro. Yo creo que hay una parte del libramiento que puede tener esta función, que es de paga, pero que va a permitir este flujo de largo itinerario. El problema es que no está conectado en la parte poniente, que es donde se generan muchos de los flujos, y que entonces se cargan al periférico y a Salvador Nava. Claro. Entonces, sí necesitamos, por ejemplo, conectar a la gente que sale desde Horizontes, ¿no? Por la parte de atrás, ahí pues bueno, tendremos que ver cómo convivimos con la naturaleza y llega a alimentar a la famosa vía alterna, ¿sí? De tal manera que la gente ya no tenga que pasar por el periférico o por Salvador Nava, sino que tenga que irse por esta vialidad y nos llega ahí sí a alimentar a la vía alterna hasta el eje 140. Y ahorita ya se hace necesario hasta la 80D, que es la que va a Villa de Reyes. Entonces, imagínate que tú vayas desde Villa Magna, por ejemplo, en una vialidad continua. En una vialidad continua, sin semáforos, sin cruces. Que además solucionaría mucho del tráfico que se vive, por ejemplo, en la única salida que tiene toda esta zona de Horizontes, Villa Magna, San Ángel, etcétera, etcétera, que además ahí también se ha convertido en un verdadero problema. Hablemos de aquella zona, maestro, porque efectivamente muchos de ellos trabajan en la zona industrial, muchos de ellos tienen que ir al centro, sí, etcétera, y todos conviven en una sola y única salida que se convierte en una verdadera locura. Sí, ahí el tema es que como tú bien señalas, tenemos solo una salida y el problema es que continuamos con ese patrón de una sola salida. Claro. Si nosotros vemos incluso los fraccionamientos que tenemos alrededor
en esta zona, pues resulta que tienen una salida, y esa salida va a dar al periférico, ¿no? Desde en donde está el club deportivo, ¿no? Desde donde está Rinconada. Por ejemplo, Rinconada tiene como fraccionamiento 3 salidas, pero esas 3 salidas están bloqueadas, o sea, tienen una barra, porque así se fue dando, digamos, la convivencia de los vecinos y por temas de seguridad. Pero ahorita es uno de los problemas, pues salir de Rinconada, porque va a dar al periférico, porque en la esquina hay hay una escuela, ¿no? Y porque ahí está el periférico. Y luego a menos de, yo diría 100 metros, tienes la glorieta. Entonces sí se convierte en un punto... Pero el cruce es muy pequeño. Es muy pequeño, es complicado. Es pequeñísimo para el tamaño de flujo que hay allá. No, bueno, de toda esa zona de donde está impactando ahorita la glorieta, la salida a Guadalajara, pues estamos hablando casi de 15,000 personas, ¿no? Bueno. Ahorita en la pantalla, las personas que nos están viendo, pues están viendo estos puntos rojos que para nosotros se han identificado como puntos de conflicto, por estos cruces que tú decías. ¿Cuáles Jonathan. serían, maestro, entre los que pueda destacar? Pues mira, sin lugar a dudas, el periférico y la entrada a Villamagna, esa la tenemos pues más bien cargada un poquito hacia la parte izquierda, ¿no? Hacia la parte sur, pues llega casi hasta la vecindad con la Universidad Politécnica. Ahí, por ejemplo, nosotros tendríamos una salida hacia el periférico de la parte del centro, pero tenemos un cruce en Urbano Viñalón que es complicado y que eso podría alimentar, por ejemplo, el periférico. Y luego si nos vamos al cruce con el periférico, pues es lo que se reproduce ahí en el Hospital de la Mujer, aunque ese tiene semáforo, ¿eh? Pero más adelante tenemos el cruce con la feria, que es una locura. Entonces, esos puntos que están ahí identificando, si vemos, hay un patrón en la parte sur, pues justamente sobre Salvador Navas y sobre Carretera 57, que sí tiene que ver con cruces de peatones, que tiene que ver con calles que se tuvieron que conectar con Carretera 57, pero a lo mejor sin una organización, sin una señalética, sin un flujo. O sea, va y termina ahí, pero no te genera un flujo para que tú puedas cruzar al otro lado de la carretera, para que puedas regresar, para que puedas mantener tu flujo constante. Y el problema ahora también es que luego le ponemos otros elementos como el Metrobús, ¿no? El Metrobús en las salidas de las áreas comerciales, en donde y esta complejidad que se va dando entre las diferentes formas de movilidad se hace más intensa, pues precisamente porque no adecuamos la vialidad, ¿no? Porque hacemos que todas coincidan en el mismo espacio, que son pequeñas. En esta imagen que se están viendo también es el peso que tiene, por ejemplo, el distribuidor Juárez. O sea, el distribuidor Juárez, que está representado ahí con un punto rojo, pues absorbe toda esta zona oriente de la ciudad. Estamos hablando poco más de la mitad. Porque tiene que ver, casi la tercera parte con la de gente zona que viene de metropolitana. Carretera 57, de Pozos, pero de Soledad, pero de Carretera Matehuala, pero de Carretera Río Verde, pero también que confluyen en parte ya muy cercana al centro de la ciudad y de la zona, por supuesto, de la zona industrial. En fin, sí es una cantidad poblacional, si lo queremos ver así, bastante considerable, la que termina llegando como vía de conexión con el resto de la ciudad a Distribuidor Juárez. La tercera parte de la zona metropolitana en términos de población. La tercera parte. Pero imagínate cerca de 250,000 automóviles que pasen diariamente por el Distribuidor Juárez. O sea, es impresionante la cantidad. Entonces ahí no nos van a alcanzar los brazos por más que sigamos construyendo. Necesitamos generar pues justamente estas vialidades alternas o compensar nuestro sistema vial, porque el 95% de la población que va a la zona industrial pasa por el Distribuidor Juárez. Claro. Que a ver, quiero pensar en estas dos vías alternas que tú decías, fundamentales, ¿no? Esta que quedó pendiente, que esperaríamos que tuviera salida hasta el eje 140 y no solo hasta el eje 120, y la adicional que podría llegar hasta la zona de Villa de Reyes. Con esos dos desfogues, estarías dándole una salida adicional a toda la gente que viene, no solo de la zona industrial, sino también de Villa de Pozos, e incluso la gente que queda, digamos, en la parte que está pegada de Soledad hacia Villa de Pozos, para que pudieran desfogar hacia esta parte y utilizar esas vías alternas en lugar de terminar también estacionados en el Distribuidor Juárez con el resto de la mancha que estamos viendo, ¿no? Sí, en términos de lo que estás comentando ahorita, por ejemplo, Jonathan, si tú te quieres ir de la zona industrial al aeropuerto, tienes que irte al Distribuidor Juárez. Sí. Hay un proyecto de ampliación, por ejemplo, del eje 140, que es el que tiene la mayor cantidad de empleados en la zona industrial, para que de ahí atraviese Villa de Pozos,
atraviese Soledad y entonces llegue al aeropuerto, que ese sería un eje interesante para evitar que pase por el distribuidor Juárez. Y la otra parte, si vemos ahí hay una línea muy marcada que da justamente hacia la sierra, ¿sí? Sí. Por arroyos. Ahí ya la ciudad ya no va a poder crecer, ahí sí ya está literalmente estrangulada topada por el área natural protegida. Entonces esto es complicado porque pues ya no tenemos opciones más que construir ahí una vialidad amplia que justamente nos permita todo el movimiento de la zona surponiente de la ciudad hacia la parte suroriente y que nos lleve pues hasta Villa de Reyes o incluso hasta Santa María del Río, porque yo creo que ahora sí hay que ir pensando en que ya no somos nada más 6 municipios, sino yo ya le voy a agregar Santa María del Río a la dinámica. Que es la ahora, dinámica maestro, se ha hablado mucho de que la posibilidad de crecimiento, de desarrollo de vivienda está esta zona de Villa de Pozos. Pero yo te lo he preguntado en varias ocasiones, ¿cómo pensar que se puedan construir más casas en Villa de Pozos si Pozos sigue dependiendo de la capital, de la infraestructura de la capital potosina? Es decir, las escuelas están en la capital, los hospitales están en la capital, la infraestructura, en lo que quieras, restaurantera, demás, prestadores de servicio, está en la capital, no está en Villa de Pozos. ¿Cómo pensar que la gente pues pueda hacer una vida y una dinámica de vida en un lugar que no está conectado eficientemente con el resto de los servicios y de las necesidades que puede tener? Sí, yo creo que ahí hay que trabajar mucho nuevos conceptos que se requieren en tema de planeación urbana. Nosotros estamos trabajando en la escuela un tema que tiene que ver a lo mejor con el desarrollo de microciudades. O sea, una microciudad es, vamos a ponerle en la analogía como un barrio, y en ese barrio necesariamente mediante incentivos, mediante políticas de ordenamiento, infraestructura, tú pones comercio, pones servicios, pones vivienda. No es algo novedoso, digamos, en términos urbanos para el mundo. Muchas ciudades ya lo han impulsado. Algunos ejemplos los podemos ver en Monterrey, ¿no? Uh-huh. Donde existe a lo mejor la verticalidad, pero por una forma de compensar que abajo dejes mucho espacio verde, dejes áreas comerciales, o que desarrolles vivienda junto con comercio, y que esto te permita a ti acercar los servicios a la gente y que esto te permita también tener grandes vialidades. Entonces, este tema como de microciudad me parece que hay que explorarlo más, explorar otras alternativas. Pero luego viene la autoridad y dice, pues hay los fraccionadores que le inviertan, pero a ver cómo le van a invertir. Si hay una doble tributación que los tiene estrangulados, en donde luego pues estos terrenos que se donan terminan abandonados porque no hay tampoco un proyecto de qué hacer con esos terrenos de donación. A diferencia de lo que sucede en otras entidades, híjole, yo hablo mucho del caso de Querétaro porque es el que conozco un poco mejor, claro, y que además ha resultado muy ejemplar. A ver, en Querétaro los fraccionadores tienen incentivos. Si tú quieres construir primero lo que decíamos, ¿no? No es donde te dé la gana, es yo te incentivo. Necesito que crezcas para este lado. Por ejemplo, en el caso de Jurica y Juriquilla fue impresionante, ¿no? Querétaro dijo, esta es una buena oportunidad, aquí tenemos un buen desarrollo, y empezó a incentivar a los fraccionadores a que ahí generaran la vivienda. Pero no solo vivienda, que generaran avenidas, y entonces era un acuerdo donde decían, yo te tomo en consideración que tú hagas la avenida, incentivo tu vivienda, pero además te doy facilidades y prestaciones que puedo darte desde el gobierno, ¿no? Incentivos incluso en el tema de las tributaciones para que me ayudes con la infraestructura. Ayúdame también con la infraestructura hidráulica, que es otro tema del que adolecemos muchísimo en San Luis Potosí. Ya es, a ver, necesito la reabsorción de la tierra, ayúdame, vamos a generar los mecanismos de reabsorción y yo te genero un incentivo fiscal. Y a quien compre tu vivienda, no nada más a ti, quien compre esa vivienda que tiene esa infraestructura de reabsorción del agua, le damos un incentivo fiscal, y así vamos generando que estos desarrollos que se necesitan se vayan dando, y se vayan dando donde se está necesitando, no donde hay el terreno, donde vamos trabajando de manera conjunta. Y esto lamentablemente no lo vemos en San Luis. En San Luis Potosí vemos dobles tributaciones, vemos un montón de peros, vemos retrasos en las autorizaciones para la construcción de los fraccionamientos, vimos como en la crisis del agua los fraccionadores de inmediato, porque aquí nos lo dijo Paco Torres, el presidente de los desarrolladores inmobiliarios de la Canadevi, nos dijo, nosotros tenemos tantos pozos, los ponemos a disposición del municipio. Y se tardaron meses en aceptar y en tomarles la palabra y decir, va, sí los necesitamos, y los necesitábamos. ¿Qué es lo que entorpece esta planeación, este desarrollo organizado, maestro? Una, yo creo que es que solo el nivel federal ahorita ha sacado una política nacional de suelo, pero el suelo pues lo tiene el municipio, lo tienen los ayuntamientos. En lo que tú decías, en las reservas, en las dobles tributaciones, en todo lo que se conoce como las donaciones y que luego forman parte del patrimonio de los municipios y que no se utilizan o que se subutilizan. Entonces creo que sí es necesario una política de incentivos en tema de suelo. Todo lo que es gestión de suelo quiere decir, pues vamos a conseguir de lo que tenemos, y lo que no se está aprovechando, pues ver de qué manera generamos
un aprovechamiento. Y eso incluye hasta la certeza jurídica, porque aquí en San Luis tenemos muchos problemas de certeza jurídica. Si tú te vas al tema de planeación y ves que a lo mejor tienes 10,000 hectáreas todavía de suelo urbanizable, podrían parecer muchas, pero resulta que esas 10,000 hectáreas no las puedes ocupar mañana. O sea, requieres de un permiso, requieres que tengas certeza jurídica porque tiene muchos dueños. Hay zonas que literalmente están congeladas aquí en nuestra zona metropolitana. Y lo último que diría con esto que tú comentabas muy atinadamente, Erika, es el tema de Querétaro. Entonces, este tema de microciudad a mí se me hace muy ilustrativo con Cibatá. Sí, claro. O sea, Cibatá lo desarrollaron los particulares, tiene amplias avenidas, tiene áreas verdes, tiene centros comerciales, tiene escuelas, tiene una universidad muy internacional. Sí. Entonces, sí, creo que sí hay forma, pero en una superficie muy amplia de suelo, en donde se pudo ir organizando desde las autorizaciones rápidas hasta las donaciones, se pusieron de acuerdo y prácticamente desarrollaron otro municipio, porque el Marqués pues se puso en la línea con este tipo de desarrollos. Y como esos, bueno, hay otros ejemplos también en Monterrey que me parecen interesantes, pero que creo que es ahí de esas prácticas de donde deberíamos de tomar para terminar desarrollando pozos y para comenzar desarrollando en otras áreas de la ciudad. Y lo decíamos también la zona de Villamagna, ¿no? Que ha crecido porque ha crecido, se ha construido un montón de viviendas, hay miles y miles de personas viviendo allá en esa zona, en una zona que, por cierto, primero el municipio había dicho no se puede habitar, cuidado, no hay condiciones. Está habitada, está poblada y está ahí con problemas de seguridad, de regularización de la tierra, de agua, de entrega de fraccionamientos, en fin, está ahí, están ahí viviendo las personas y no ha venido a la par un proceso de regularización y, por supuesto, de atención a las necesidades que puedan estar teniendo, sí, como hay, por esta ejemplo, de movilidad. Como veíamos el efecto ahora de la Glorieta, pues tenemos ahí en esa zona cerca de 16,000 habitantes. ¿Qué es la que están viendo los amigos en la pantalla? Es correcto, sí. De televisión. O sea, todo lo que está en amarillo es la parte que tiene que cruzar eventualmente por ahí, por la Glorieta. Y luego en el otro mapa, incluso más hacia la parte norte, veíamos ahí un cruce complicado. Ajá. Ese cruce complicado pues es justamente el del periférico con Villamagna, ¿sí? Que está a nivel, el que está justamente en la parte izquierda, como la estrella o el asterisco más grande, rojo que está de la parte izquierda. Entonces tenemos mucha gente que pasa por ahí, por la Glorieta, y tenemos otro punto conflictivo que se debería atender porque se registran muchos accidentes. El puente que se hizo en Horizontes, ese te ayuda a cruzar, ¿no? Pero antes hay otros 2 cruces que ahí no hemos puesto mucha atención, y en uno de los vecinos de Villamagna, pues sí ya lo he estado mencionando mucho porque se registran muchos accidentes, ¿sí? Entonces, esta zona creo que sí merece una especial atención, primero para mantener un flujo constante como criterio, porque es el periférico, porque es de nuestras pocas vialidades amplias, que sea seguro, ¿no? que disminuya la cantidad de accidentes, y esto yo creo que se puede hacer cuando lo tengamos organizado. Lo último que te diría es que a veces necesitamos una organización tan básica en las vialidades que no se hace. Que no se hace, por ejemplo, delimitar tus carriles. Claro. Y un ejemplo que nos sucede cotidianamente en diferentes escalas es que de repente vamos 3, si tú vas en Carranza de la Glorieta Bocanegra hacia el centro, vas en 3 carriles, ¿sí? Pero llegas a Muñoz y luego se vuelve 2 carriles. Sí. Con el mismo ancho de la vialidad. Entonces ahí se genera ese cuidado. Si ese te lo llevas tú también hacia Salvador Nava, lo mismo pasa enfrente de las plazas comerciales. Los accesos controlados están hacia adentro. Entonces, si tú vienes en un flujo continuo en 3 carriles, pues luego se te vuelven 2 y luego se te vuelve a invadir. Entonces, que luego la gente no respeta y se va hacia el carril que se supone que tendría que estar confinado para el ingreso. Y lo vemos también en el nuevo brazo del distribuidor, que es absurdo. De verdad es que a mí me parece como ocioso que todas las mañanas tengas que mandar una patrulla a colocar la señalética para marcar los 2 carriles cuando lo pudiste haber hecho de origen, ¿no? El haber marcado sobre el suelo que hay 2 carriles, porque además como el carril de la derecha está con las líneas que marcan el resguardo, pues hay mucha gente que no sabe quién puede transitar por ahí, ¿no? Y que se cierra y que invade el otro carril, en fin, con todo y que estén colocadas las señaléticas por parte de la policía vial. Creo que este tipo de cosas que parecen tan simples, luego son las que se descuidan. No, qué necesidad de tener una patrulla distraída ahí todas las benditas mañanas colocando conitos. Pues mejor márcalo, señálalo, enséñale a la gente a utilizar ese nuevo brazo y ya no tienes que desgastarte todas las mañanas. Pero, maestro, esto me lleva justo a la reflexión. A ver, es que tú lo decías, de pronto parece que lo que se tiene que planear de manera más básica, lo que se tiene que solucionar de manera más fundamental
fundamental, no se hace. Y no se hace porque de pronto me parece que tampoco hay una colaboración entre municipios, entre gobierno del estado con los municipios para poner un orden y para generar esta dinámica. Porque a ver, ¿qué está pasando con San Luis Potosí? Que dentro de la misma ciudad capital tenemos segmentadas las diferentes zonas. El Saucito, que platicábamos hace poco, que se convirtió en el nuevo barrio de San Luis Potosí, está un poco segregado del resto de la dinámica de la capital, ¿no? En la zona de Villamagna, Horizontes y todo esto, de igual forma, porque hasta parece que hay una división para que se incorporen a la dinámica del resto de la ciudad. En la zona de Villa de Pozos, y ni qué decir de la delegación de La Pila, pues pasa exactamente lo mismo, están relegados, ni se les genera ahí la infraestructura que necesitan para que puedan operar en esta microciudad, pero tampoco están integrados al resto de la ciudad capital. ¿Es una cuestión de planeación? ¿Es una cuestión de decisión? ¿Es una cuestión de integración? ¿De qué es? Yo creo del conjunto de todas. Yo pensaría primero en el tema de la coordinación. Y ahorita que hablabas mucho del tema de que no se coordinan a veces los municipios o no se coordina con el Estado, a mí me parece que también falta coordinación de los diputados. O sea, llevamos 3 legislaturas con una ley de movilidad, entonces no entendemos, digamos, de manera conjunta todavía el tema de la movilidad. A veces lo vemos en vialidad, a veces lo vemos en transporte público, a veces lo reclamamos como poder caminar o como poder andar en bicicleta. Entonces creo que con un marco, con una ley que nos permita a nosotros coordinarnos, a quién le toca la movilidad, por ejemplo, porque no estaba en la atribución de ninguna institución. Ahorita la empieza a absorber por la ley federal policía vial, ¿sí? Porque lo pusieron ahí, ya no lo pusieron en desarrollo urbano, que era un tema que estaba más vinculado a desarrollo urbano, a ordenamiento del territorio. Entonces lo dejan en vialidad. Bueno, pues es el enfoque que le vamos a dar en términos de seguridad, pero hay que ponernos de acuerdo, ¿sí? Claro. El segundo tema que me parece importante es que para llegar a ese acuerdo, pues necesitamos una agenda, que es la que hemos insistido mucho. O sea, sí, un conjunto de proyectos, pero ¿cuáles son las acciones de organización que debemos de hacer? Las acciones de coordinación, o sea, bueno, a mí me toca el río Santiago de tal parte a tal parte, me toca carretera 57 en las laterales, del periférico para allá, porque ahí se juntan los 3 órdenes de gobierno. Municipio, Estado y luego Federación. Ahorita que hablabas, por ejemplo, del Saucito, pues resulta que en el Saucito llevan también 3 presidencias municipales tratando de apoyar con el tema de la movilidad, la salida a Zacatecas. Y no lo quieren. Y lamentablemente no lo quieren. Y tenemos ahí 3 puntos de conflicto importantes. Entonces también lo que tú siempre señalas, Jonathan, la gente no colaboramos. O sea, creo que ahí también es un último tema, así como es la coordinación y el tema de tener precisión en una agenda, el tema de la participación ciudadana. O sea, si me dicen que no me estacione, pues no me estaciono, ¿no? Ahorita con trabajos medio se ven ahí trayectos de ciclovía y entonces va la gente y se estaciona en las ciclovías, ¿no? Te invaden los carriles, se estacionan en triple fila. Lo que sucedió también con el evento del fin de semana, el evento masivo en otro lado. Concierto. Y entonces que yo fue el 20 de noviembre. Bueno, cierran las salidas de Diagonal Sur y entonces la gente se pasaba hasta el segundo carril para poderse desincorporar en la próxima salida que veía. Entonces no tenemos, digamos, como ese respeto mínimo ciudadano que requerimos para colaborar con las autoridades. Claro. Yo creo que sí requerimos mayor compromiso de las autoridades, partir de acciones inmediatas de organización, ver la infraestructura, pero sobre todo pues una conciencia de nosotros para tener un orden diferente. Ojalá, mira, yo pensaba en tantos ejemplos que hay de ciudades perfectamente integradas, funcionales, etcétera, y que están aquí en México, y yo no creo que sería tan difícil para San Luis Potosí tener esta visión integral, pero pues sí nos estamos topando con muchos problemas, y más porque fíjate que en San Luis Potosí creo que tenemos algo que no hay en el resto de las ciudades, que es una muy buena voluntad del sector que desarrolla en materia inmobiliaria. Es correcto. Que están ahí puestos, dispuestos, y bueno, pues ojalá se aprovechara. Maestro, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias, Erika, muchas gracias. Siempre enriquecedor Jonathan, los temas, maestro. De mucho interés. Gracias, maestro. Muy buenos días. El maestro Benjamín Alba, experto en temas de urbanismo, platicando con nosotros.